Dado que el vector u es igual a 5 y negativo menos 3j, se nos pide que encontremos la magnitud, que es la longitud del vector y la dirección. ¿Cuál es el ángulo en el que apunta el vector medido en sentido antihorario desde el eje x positivo? Y se nos dice que le demos al ángulo θ en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Comencemos dibujando el vector u en posición estándar. Lo que significa que el punto inicial está en el origen. Y luego a partir de aquí, debido a que el componente x es negativo 5, nos moveremos a la izquierda 5 unidades. Como el componente y es negativo 3, nos movemos hacia abajo 3 unidades. Al punto terminal del vector u. Lo que significa que el vector u en posición estándar es este vector aquí. Observe que al dibujar los componentes x e y, ahora tenemos un triángulo rectángulo en el plano de coordenadas que podemos usar para determinar la magnitud del vector, que es la longitud del vector. Observe cómo esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Indicamos la magnitud utilizando barras verticales simples o dobles o utilizamos barras verticales dobles. Usaré barras verticales dobles. Y luego el ángulo θ, la dirección del vector nuevamente es el ángulo que comienza a lo largo del eje x positivo que gira en sentido antihorario hacia el vector, que es este ángulo aquí. Este es el ángulo de dirección para el vector u. Volviendo a la magnitud del vector, porque es la longitud de la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras. La magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Y luego, usando un triángulo de referencia para el ángulo θ, la tangente θ es igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente. O podemos decir que la tangente θ es igual a y dividida por x. Resolviendo para θ tenemos θ igual a arcotangente de y dividido por x. Pero tenemos que recordar que la salida o el rango de nuestra tangente es el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Y, por lo tanto, la calculadora no nos dará este ángulo en el tercer cuadrante, pero nos dará el ángulo de referencia que nos ayudará a determinar el ángulo en el tercer cuadrante. Comencemos por determinar la magnitud del vector u, que nuevamente es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado, que en nuestro caso es igual a la raíz cuadrada de la cantidad del cuadrado de 5 negativos, más el cuadrado de 3 negativos. Simplificando tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 25 más 9. La magnitud del vector u es igual a la raíz cuadrada de 25 más 9 es igual a 34. Y ahora necesitamos ver si el cuadrado de 34 se simplificará, pero determinando si 34 contiene algún factor cuadrado perfecto. Bueno, la factorización prima de 34 es 2 veces 17, donde 2 y 17 son primos. Y por lo tanto, esto no se simplifica y damos la magnitud como la raíz cuadrada de 34. Y también determinamos la dirección del vector. ¿Cuál es nuestro ángulo θ? θ es igual a arctangente de la relación del lado opuesto al lado adyacente. O y dividido por x, que es negativo 3 dividido por negativo 5. Simplificando tenemos arctangente de 3/5 positivos. Y ahora volvemos a la calculadora. Verifiquemos que estamos en modo radianes presionando Mode. Observe que radian está resaltado. Entonces volvemos a la pantalla de inicio e ingresamos la segunda tangente para la tangente inversa. 3 dividido por 5, paréntesis cerrados y enter. A 3 decimales tenemos 0.540 radianes. Pero observe cómo este no es el ángulo que estamos buscando. Este ángulo está en el primer cuadrante que tiene el mismo valor de función tangente del ángulo que estamos buscando. Sigamos adelante y escriba esto. Nuevamente tenemos aproximadamente 0.540 radianes. Entonces, el ángulo que acabamos de encontrar es este ángulo aquí en el primer cuadrante, que tiene el mismo valor de función tangente que nuestro ángulo en el tercer cuadrante. Debido a que tiene el mismo valor de función tangente, debe tener el mismo ángulo de referencia. Lo que significa que este ángulo aquí también debe ser 0.540 radianes. Y por lo tanto nuestro ángulo θ es igual a pi radianes más 0.540 radianes. Que es lo mismo que 0.540 más pi radianes. Entonces volviendo a la calculadora. En lugar de hacer la entrada aquí en la pantalla de 0.540 más pi, si agregamos pi a la respuesta anterior tendremos más precisión.
Así que voy a seguir adelante y presionar más pi. Entrar. 3 decimales, tenemos 3.682 radianes. Observe cómo si agregamos pi a este valor aleatorio no tendríamos tanta precisión. 0.540 más pi. Es ligeramente diferente, pero observe cómo 3 decimales todavía tendríamos 3.682 radianes. La dirección del vector U es aproximadamente 3.682 radianes. ¿Cuál es el ángulo rojo aquí girado desde el eje X positivo al vector? Este ángulo aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.